Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. Hoy vamos a estudiar el Salmo 107. La lectura es un poco grande, pero nosotros vamos a encontrar muchos elementos que nos permitirán mejorar nuestro juicio en nuestras acciones. Empecemos con la lectura. Dice así: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado en la tierra del oriente y del occidente, del norte y del sur. Vamos a parar aquí. Entonces, lo primero que está diciendo es, alabémosle porque para grande es su misericordia, pero además reconozcamos que nosotros fuimos redimidos. Esa palabra redimidos es como que pagaron el rescate por nosotros. Estábamos antes en dificultades, en problemas, y nosotros podemos decir que nosotros somos de los redimidos porque el enemigo nos tenía y el Señor permitió que nosotros fuésemos soltados. Además, nos ha congregado, dice, ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte, del sur. Es que no importa donde nosotros estemos. No importa si estamos en los 4 puntos cardinales, pero cada uno de nosotros habíamos perdido nuestro norte, habíamos perdido nuestra orientación de dónde veníamos y cuál era el propósito eterno. Y cuando el Señor nos hace ese llamado y nosotros empezamos a pertenecer a la familia del Señor, es porque nos ha congregado. Y puede que estemos a mucha distancia y algunas personas piensen, no, esto solamente se trata de Israel. No, recuerde que nosotros somos la Israel espiritual. Así que esto se trata de nosotros. Se trata de que nos ha congregado y nos ha formado, nos ha dado una familia. Todo el grupo de la gente, la comunidad de fe se convierte en nuestra familia. Ahora bien, dice pero quiero que no pierda la connotación, es decir, si nosotros reconocemos que el Señor nos ha redimido, que ha pagado por nosotros, que nos llamó y nos redimió, entonces por favor no paremos de alabarle, no paremos de bendecirle, no paremos de hablar de sus maravillas y de sus grandezas. Es lo mínimo que nosotros podemos hacer por haber sido redimidos. Dice el verso 4 y el 5, dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Eso de sin una ciudad donde vivir, es que de acuerdo a las escrituras, el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Él es la ciudad de refugio. Digamos que habíamos cometido toda clase de pecados y por causa de esos pecados nosotros éramos perseguidos por esos pecados por el enemigo. Pero el Señor se constituye en nuestra ciudad de refugio. Nosotros vamos allí, nos congregamos allí, nos unimos allí y volvemos a encontrar nuestra identidad. Así que aunque estábamos hambrientos, estábamos sedientos, aunque estábamos desfallecidos, allí fuimos congregados, allí fuimos ayudados, fuimos redimidos, allí se nos dio un nuevo propósito. Verso 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por el camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Así que eso fue lo que nos sucedió. Cada uno, cuando uno mira su historia, uno puede ver el paralelo en todos los testimonios del pueblo de Israel. Así que si nosotros nos identificamos, nosotros estuvimos allí y el Señor nos dio a conocer el camino para que nosotros pudiésemos estar en esa ciudad habitable que es Él mismo. Verso 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Así que no podemos parar de alabarle, no podemos parar de glorificarle, de exaltarle. Entender que cuando alabamos y glorificamos al Señor es ponerle a nuestra mente como que unos estándares de entendimiento en los cuales nosotros no permitimos que los problemas o las dificultades nos arrinconen, porque nosotros sabemos que hay alguien que es grande, alguien que nos ama, alguien que nos redimió, alguien que nos ayudó. Así que no dejemos de alabar y glorificar el nombre del Señor. Dice el verso 9. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Esto del alma, estamos hablando de mente con pensamientos, emociones, con sentimientos y voluntad, con deseos. Cuando nosotros estamos hambrientos, cuando hay como una angustia y un desespero en lo que deseamos, en lo que queremos, en nuestros sentimientos, aún en nuestros pensamientos, porque no logramos alcanzar las cosas que queremos. Es como si hubiese un vacío interno y por más que nosotros demos cosas materiales pretendiendo, no sé, alcanzar tal vez la satisfacción no llega porque la satisfacción
verdadera la encontramos es en el Señor. Así que todos estuvimos en eso, así como Israel estuvo en esa situación, así nosotros hemos estado en esa situación. Por eso la invitación es, si fuimos redimidos y si entendemos que fuimos librados y estuvimos en todas estas dificultades y nos sacaron de ellas, por favor no paremos de alabar y glorificar al Señor por nuestro bien, por nuestro beneficio, por el testimonio. Dice el verso 10 al verso 12, algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. Escuche esto, tinieblas, sombras de muerte, prisiones de aflicción. Dice verso 11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. La razón por la que uno entra en cárceles espirituales, donde uno se vuelve preso o esclavo, no sé, de vicios o esclavo de la vanidad o esclavo del pecado, pues sencillamente es porque uno es rebelde a la palabra del Señor. Pero una vez que nosotros adiestramos nuestros oídos para escuchar al Señor y estamos dispuestos a obedecer al Señor, las cosas empiezan a cambiar. Dice el verso 12, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Así que, en otras palabras, nos está diciendo, estábamos metidos en problemas, no porque Dios no nos quería o nos había descuidado, sino porque nuestras decisiones al no oír al Señor nos llevaron a nosotros a tener esas cárceles espirituales, a andar en tinieblas, a andar en la perdición. Pero una vez que el Señor nos redime, pues la historia empieza a cambiar. Dice el verso 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Mire las acciones. Libró, sacó, rompió las prisiones. Es decir, el Señor nos libera completamente. Él nos ha ayudado. Por lo tanto, el verso 15-16 dice, alaben la misericordia de Jehová. Es decir, los problemas que teníamos era producto de las malas decisiones del pasado, de no haber obedecido al Señor, de haber estado en rebeldía. Pero aún así, a pesar de que nosotros no teníamos excusa, no éramos excusables, el Señor, cuando clamamos a Él, nos liberó, nos sacó, rompió las prisiones. Por lo tanto, alabemos al Señor, alabemos su misericordia y las maravillas para con los hijos de los hombres. Verso 16. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. El enemigo tiene un plan para apresarnos a nosotros en nuestros delitos, pecados, en nuestras iniquidades. Pero el Señor, independiente de lo poderoso que fuese todos esos grillos, todas esas celdas, todos esos barrotes, el Señor rompe todo eso, quebranta todo eso por amor a nosotros, porque su misericordia es mucho más grande que aún nuestros pecados y delitos. Versos 17 y 18. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Es decir, muestra el panorama cuando a veces la aflicción es tanto producto de las maldades que aún la muerte está allí a la puerta. Pero una vez más vuelve y muestra esa misericordia de Dios, pero clamaron a Jehová en su angustia. En la anterior dice, clamaron a Jehová en su angustia, y aquí nuevamente plantea que claman al Señor en su angustia, y siempre en los dos el Señor libra de esas aflicciones. Verso 21, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Casi que si nosotros observamos esto, verso 13, 14 y 15 se repite nuevamente en el 19, 20 y 21. Verso 22, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Mire que aquí hay una palabra clave y es publiquen. Es decir, hablen, digan, mencionen, cuenten a los demás, que todos sepan acerca de la misericordia del Señor y cómo nos ha redimido a nosotros, porque eso puede darle a las personas en algún momento como que la esperanza de que ellos también pueden ser redimidos, que ellos también pueden ser sacados de todas esas dificultades. Dice el verso 23, vamos al verso 23, dice, los que descienden al mar, está hablando de otro escenario de personas. Digamos que el primer escenario son las personas que por haber estado en rebeldía, por no haber escuchado la voz del Señor, por haber estado en camino de pecado, pues fueron presos y estuvieron en todas las condiciones. Ahora va a hablar de un tipo de personas que a veces están expuestas porque lo que hacen
los expone muchísimo. Y es el caso, por ejemplo, de las personas que navegan por los mares. Dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. Ellos han visto la obra de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso y sus maravillas en las profundidades. Dice, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Es decir, ellos piensan, es supremamente peligroso. Y estamos hablando de la actividad de personas en el mar hace muchos años atrás, cuando tenían mucho menos recursos y posibilidades de ser liberados. Dice el verso 27, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Una vez más, para los que están expuestos, para los que han fallado, para los que han pecado, para los que se rebelaron, para los que sus maldades los llevaron a ese punto, si claman a Jehová en su angustia, Él los libera de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que desean. Ese es nuestro Señor. Cuando estemos en angustia, independiente de la razón por la que estemos en angustia, nosotros podemos clamar a Él y Él nos va a librar de las aflicciones. Por lo tanto, alabémosle y reconozcamos su misericordia. Verso 31. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exalten en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos, alábenle. Qué importancia de reconocer el favor de Dios, de ser agradecidos y de poder publicar las obras del Señor para nuestras vidas. Verso 33. Él convierte los ríos en desiertos y los manantiales en aguas de sequedales. La tierra fructífera en estéril y la maldad de los que la habitan. Así que el Señor puede transformar todo. Nosotros no podemos mirar imposibilidades o dificultades no, porque nuestro Dios es un Dios de milagros. Él puede transformar absolutamente todo. Dice verso 35 al 38. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Una segunda vez está hablando de que funda una ciudad, un refugio, un sitio donde nosotros podamos protegernos y congregarnos. Siembra campos y planta viñas y rinde abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Así que, ¿cuál es la dificultad? Esto me recuerda a la historia de Abraham y de Lot, que cuando ellos tuvieron unas dificultades porque ya se habían hecho ricos, ya estaban, es decir, ya tenían bastantes riquezas y los criados del uno peleaban con los criados del otro. Entonces Abraham le dijo a Lot, mira tú la tierra y dime, si tú dices que vas a la derecha, yo voy a la izquierda, y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y la perspectiva de Abraham era una perspectiva clara de fe, porque él tenía claro que no se trataba si estaba a la derecha o a la izquierda, no se trataba si estaba cerca a las fuentes de agua o si sencillamente estaba lejos en un desierto, porque él sabía que si el Señor estaba con él, donde quiese que él estuviese, la bendición de Dios iba a ser con él. Y a diferencia de Lot, porque Lot miró toda la tierra y miró la parte más deseable. Aquí hay riego de aguas, así que yo escojo esa parte. Y bueno, él se fue para esa parte que parecía que era la mejor, pero esa parte resultó ser Sodoma y Gomorra, que después fue completamente destruida. De allí que no miremos como con los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida, sino más bien entendamos la importancia de tener a Dios en nuestras vidas, de que Él esté con nosotros. Si Él está con nosotros, el desierto se convierte en un oasis. Y si Él no está con nosotros, un oasis se convierte en un desierto. Así que eso se trata del Señor, no se trata de lo bueno de un país, de lo bueno del sitio donde vivimos, de la buena compañía en la que trabajamos, de la buena profesión que escogimos. No, eso se trata de Dios en nuestras vidas. Por eso toda esa porción tiene mucho más sentido cuando nosotros tenemos eso claro. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Siembra campos y planta viñas y rinde abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Verso 39 y 40. Luego son menoscabados y abatidos a
causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Así que no se trata de tener toda la abundancia, porque a veces cuando logramos la abundancia, cuando logramos el nivel de bendición, se nos olvida de dónde viene la bendición. Por eso el clamor de este salmo desde el principio es: hey, fuimos redimidos, entonces alaben al Señor, entonces hablen de sus obras, hablen de sus maravillas, denle a conocer a todos de dónde nosotros venimos, porque si Él no nos hubiese rescatado, nuestra historia sería muy diferente. Verso 41. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, entiéndalo. Esto de véanlo es como que no está diciendo vea ese cuadro, vea esa imagen, es aprenda a visualizar eso aquí, aprenda a verlo desde su mente, aprenda a vivir la grandeza de Dios, a entender este Dios de maravillas, este Dios de milagros. Empiece a ver todo su poder y no empiece a ver su, no sé, incompetencia o debilidad, porque cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos no tenemos mucha esperanza, pero cuando nosotros miramos al Señor está toda la esperanza viva. Dice: véanlos los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Es decir, si nosotros entendemos esto y queremos andar en el camino de la justicia, gocémonos y alegrémonos. Si alguien toma la decisión de andar en camino de injusticia, peligrosa, peligrosa situación. Verso 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Y entenderá la misericordia de Jehová. Entre más alcanzamos la sabiduría, no más nos damos cuenta que nosotros tenemos que mantener levantado el altar de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Reconocer todos sus hechos maravillosos, reconocer su misericordia, reconocer que nos ha redimido, que nos ha salvado. Levantarlo en nosotros, que el Señor se levante en nosotros para que los problemas no tomen la posición que le corresponde al Señor. El problema es solamente eso, una oportunidad para que el Señor muestre su gloria y su poder. Lo que nosotros debemos exaltar, en vez de exaltar un problema, es exaltar ese carácter de nuestro Dios, un carácter de bondad, un carácter de amor, de justicia, de misericordia para con todos nosotros. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Y recuerde, si este mensaje le fue de bendición, compártalo con alguien más. Mil y mil bendiciones. Bye.